¡Yeah! ¡Estoy vivo! ¡Yeah! Algunos países supuestamente cristianos son tan paganos como es posible. La gente intenta ganarse el cielo y merecer la salvación, flagelándose, azotándose, etc. Es horrible que las leyes de algunos países permiten ese tipo de mutilación. Hablando de abuso de nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¡qué horrible! Demuestra que no tienen el Espíritu Santo, ni siquiera conocen a Cristo, ni siquiera tienen salvación y adoran a una María viva, pero a un Cristo muerto. El único Cristo que se ve es un Cristo crucificado, un Cristo muerto. Y si alguna vez ves representaciones de un Cristo vivo, siempre es un niño pequeño. Adora a un Cristo muerto o a un Cristo bebé. Y a una María viva, y obviamente adoran a María mucho más que a Jesús. Digan lo que digan, siguen en la oscuridad pagana, intentando ganarse el cielo. Y lo más triste es que incluso después de todo ese sufrimiento, de todo tipo, de toda clase de abnegación, tortura física y mental, de arrastrarse por las piedras y todo eso, no los acercará ni un ápice al cielo. Siguen sin ser salvos, sus pecados sin ser perdonados y aún no conocen a Jesús. Los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, eternamente seguros, tienen mucho que agradecer, agradecidos por la luz, la libertad perfecta, la belleza, el gozo, la felicidad, el placer y sobre todo la salvación genuina. No tenemos que sufrir para intentar ganarnos la salvación, el perdón, ni los méritos, pero ya la tenemos, es nuestra, no por nosotros mismos, sino por Jesús, no de nosotros mismos, es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leer Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leer Tito capítulo 3, verso 5. Casi le dan una bofetada a Jesús con su propia justicia propia. Es justicia propia y no hay nada que Dios odie tanto como la justicia propia. Intentar creer que uno puede ganarse la salvación, ser lo suficientemente bueno para ser salvo, sufrir lo suficiente para ser salvo, negarse lo suficiente para ser salvo, abusar de su cuerpo lo suficiente para ser salvo. ¡Qué horror! ¡Qué insulto a Dios! ¡Qué ingratitud hacia Jesús! Dejando de lado el sacrificio del Calvario, el sacrificio genuino. Se imaginan a Jesús en la cruz todo el tiempo y ni siquiera parece saber por qué murió. ¿No es horrible? Constantemente se enfrentan a crucifijos y sin embargo no se toman en serio que ese es su sacrificio. Jesús murió y para ellos Él sigue en la cruz, sigue colgado allí, sigue muerto. Es un milagro que siquiera celebran la Pascua y la resurrección, porque durante toda la semana solo celebran la muerte y en algunos lugares incluso la autoflagelación, la tortura y la mutilación. Horrible. Es simplemente impactante oír cosas así. Viene la hora y oréis, cuando ni aquí en este monte ni en Jerusalén adoraréis. En otras palabras, en el templo.
porque los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en la verdad, porque el Padre busca a tales que le adoran. Leer Juan capítulo 4, verso 21 a 24. Dios quiere algo donde vivir, no un templo, no un edificio grande y hermoso, no un catedral, no una sinagoga, sino tú. Ahí es donde Dios quiere vivir. Él quiere vivir en ti. Y si quieres adorar a Dios, debes adorarlo en espíritu, en tu corazón y en verdad, en la palabra. La verdadera religión está en tu corazón, en tu espíritu. El corazón se usa en la Biblia como un término que simboliza tu ser interior. Así que el Señor usa mucho el término corazón para simbolizar tu verdadero yo interior. Y tu verdadero yo interior no es de carne y hueso, ¿verdad? Tu carne y hueso son hermosos, pero hay algo aún más maravilloso, más hermoso y eterno, que jamás podrá ser destruido en tu interior. Tu verdadero yo, el que te mira por esas ventanas ahora mismo. Sí, a través de las ventanas de tus ojos. Tanto creyentes como escépticos reconocen que los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por la historia de sus encuentros con el Salvador resucitado. Y recuerden, estas eran las mismas personas que, según admitieron, se habían sentido desanimados, dudando y escondidas por temor a perder la vida tan solo unos días antes de verlo y empezar a difundir la historia por todas partes. ¿Fue una invención? ¿Habrían estado dispuestos a sufrir las consecuencias que sufrieron? Palizas, encarcelamiento e incluso la muerte por una mentira. Como lo expresó un analista, bajo tales presiones los mentirosos confiesan sus engaños y traicionan a sus secuaces. Los discípulos de Jesús no lo hicieron. Claramente creían lo que predicaban. Lo mismo hizo el apóstol Pablo, quien había sido uno de los perseguidores más fervientes de los discípulos, hasta que Jesús resucitado se le apareció. Está registrado en Hechos capítulo 1, verso 3, a quienes también después de su pasión se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 16, dice que se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Para Pablo y los demás testigos oculares, no era cuestión de razón lógica ni siquiera de fe ciega, sino de experiencia. Todos habían experimentado al Salvador resucitado con sus propios ojos, y yo también. No, Jesús no se me ha aparecido en forma corporal, pero mi experiencia con Él ha sido igual de real y maravillosa. Como dice la vieja canción, me preguntas cómo sé que vive. Lo sé porque vive en mi corazón. ¿Vive Él en tu corazón?